Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es el último día del curso del Diplomado Internacional en Terapia Cognitivo-Conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Les voy a compartir al chat lo que ayer también les había compartido pues durante todos los momentos de la clase y es el formulario. Recuerden que el formulario es un taller autoevaluativo, no lo tienen que enviar. Pues solamente ustedes sí miran realmente cómo fue ese proceso y en las horas de la mañana, pues ya cuando estemos un poco más avanzados en la clase, le vamos a dar solución. Este que les estoy compartiendo es el enlace, el mismo de ayer. Es exactamente igual para que de pronto no se confundan. Es el mismo, solamente lo realizan, lo, lo visualizan. Si quieren pueden anotar lo que son pues, las respuestas que hicieron y vamos a darle solución más tarde. Ayer estábamos hablando de esas técnicas conductuales, hablábamos de la sobrecorrección, hablábamos también de ese tiempo fuera de respuestas, el coste de respuestas y también hablábamos de lo que eran los castigos y los reforzadores. Los castigos habíamos mencionado entonces que en muchas ocasiones no van a ser positivos, que al contrario lo que hacen los refuerzos, pues los castigos era generar en el paciente un factor emocional que no queremos y que también ese castigo a veces ¿qué pasa? Que a veces no es sólido en el tiempo, no se da realmente una extinción o una modificación del problema, sino que al contrario, puede que sea algo temporal. Es decir, hay una característica de esos efectos colaterales del castigo es que es la temporalidad, donde no hay como tal pues un real cambio y que también el castigo podía desembocar en agresión, que también puede llevar a la persona, pues a quien recibe el castigo, a reaccionar con agresividad contra la persona que está utilizando el castigo. Entonces la agresión pues realmente suele darse en mayor medida como una defensa hacia ese castigo o ante la agresión. Hablemos del contrato de contingencias. El contrato de contingencia. Entonces, ¿qué es el contrato de contingencia? Acá se usa principalmente, realmente es un contrato entre dos partes, entre los afectados. Entonces puede ser dos o más partes, el paciente y el terapeuta o el paciente con sus acompañantes. ¿Y qué dice el contrato de contingencias? Es un contrato donde la idea es instaurar o eliminar, pues colocar cuáles son esas consecuencias que van a acompañar si quizás esas conductas no se aplican. Entonces también pone pues pone pues a consideración también el compromiso del terapeuta, pero también del paciente. Entonces, ofrece venir a todas las citas y la idea es que para fomentar esa eficacia de los contratos se deben cumplir unas normas indispensables. Lo primero es que se debe especificar el límite de tiempo de duración del contrato. ¿Cuánto tiempo se va a utilizar para que el paciente pues, pueda llegar a la meta límite? Allí entonces sería el tiempo límite que tanto terapeuta como paciente van a llevar a cabo la interacción. El contrato siempre debe incluir una recompensa, es decir, un reforzador, una consecuencia que es positiva para el cumplimiento. Y que el contrato también debe dejar muy claro cuál es el cambio de la conducta concreta. Recordemos que aunque en terapia cognitivo-conductual, pues, crear varias, o podemos utilizar pues, varias herramientas o varias incluso pues, conductas, la idea es centrarnos en una sola, en un cambio concreto de una sola conducta para obtener así un mejor beneficio. También es que cuando, bueno, y que cuando se hace un contrato de contingencia se debe incluir una bonificación adicional en caso de que se supere ese criterio dado y se deja abierto también esa posibilidad de que esto suceda, es decir, se deja abierto en el contrato.
Nunca se debe hacer un contrato que no se pueda observar la conducta, es decir, no se puede una conducta, por ejemplo, que sean conductas encubiertas, no siempre la idea es que sea algo observable, algo medible, algo cuantificable, y tan pronto cuando se ve ese cumplimiento ya se debe administrar la recompensa. Veamos la primera, de las terapias o técnicas que de hecho, pues estas técnicas de exposición han ayudado muchísimo a los pacientes COVID. El origen de las técnicas de exposición se da en un contexto, como ya hemos mencionado, en la primera generación, siempre en el contexto de la primera generación y tiene que ver con ese desarrollo y esa aplicación de las técnicas de sensibilización sistemática para ese tratamiento específico de fobia. Hay uno que es el principal, pues, y digo principal no porque sea el más utilizado, sino porque es el que ha mostrado más cambios en los pacientes y es esa exposición en vivo. La exposición en vivo, así como dice el mismo nombre, es exponer al paciente a a esa dificultad. Bueno, les voy a volver a compartir por acá que uno de ustedes me está solicitando el, el formulario nuevamente, entonces si ya lo hicieron, hagan caso omiso de este enlace, es para uno de sus compañeros que me lo acabó de solicitar. Entonces acá tienen nuevamente el formulario. Recuerden que ahora nosotros los vamos a volver a utilizar. Muy bien. Vamos a ver entonces una introducción de lo que sería la exposición en vivo. Entonces, esta técnica de exposición en vivo, inicialmente, pues es el caso, digamos, un poco contrario a lo que es la desensibilización sistemática. En general, todas las técnicas de exposición son intervenciones que van a estar diseñadas para reducir el miedo, para reducir la ansiedad, para reducir también esa evitación ante situaciones, ante pensamientos o ante, pues, estímulos que son temidos y se basan en el principio de habituación y reestructuración cognitiva. Esta es una de las principales, la exposición entonces en vivo, principalmente porque la exposición en vivo, entonces, es a través de que el paciente se enfrente directamente a la situación temida, en esa realidad. Un ejemplo, una persona que tiene una fobia a los perros, que se acerque progresivamente a un perro real. La exposición en vivo ha mostrado hasta el momento, el día de hoy, ¿vale? Que pues es uno de los procedimientos en intervención para erradicar esa parte fóbica más eficaces que hay, más efectivos para ese abordaje, no solamente de las fobias, sino también de algunos trastornos de ansiedad. Esa exposición en vivo como tal, ¿en qué consiste? En tomar o que el paciente tome un contacto directo con la situación, con ese estímulo temido, con ese estímulo fóbico de, pues, si bien de forma gradual, ¿sí? Pues bien entrado en contacto desde el principio con una situación que al paciente le produzca un nivel alto de ansiedad o a través de la inundación. La indicación básica de estas sesiones es que el paciente se mantenga en contacto con ese estímulo público, con ese estímulo temido, hasta que la ansiedad se reduzca a la mitad o hasta que haya ya alcanzado niveles altos de ansiedad. El paciente siempre debe mantenerse en contacto con la situación, siempre debe mantenerse en contacto con ese estímulo ansiógeno, aún así cuando se produzca una elevada ansiedad, incluso en el caso de producirse incluso un ataque de pánico. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el terapeuta muy bien entrenado
en la exposición en vivo, sobre todo por esta parte de las contingencias que puede pasar, como un ataque de pánico en el paciente. Entonces, siempre la idea es cuál, que el paciente no abandone o que el paciente no trate de abandonar la situación de exposición y que si resulta posible de pronto mantenerse durante la exposición, maravilloso. Y de pronto si el paciente ya vemos que no es capaz, es posible que el paciente abandone de manera temporal el contexto de exposición, pero siempre tratando de que vuelva nuevamente a estar expuesto a la terapia. La idea es que siempre permanezca cerca, que no se vaya a otro lugar, siempre que permanezca cerca en ese estímulo ansiógeno, reanudando entonces esa exposición cuando sea posible al paciente. Si se produce un incremento importante de la ansiedad durante ese periodo de exposición, de terapia de exposición, es muy útil que pues se pueda tratar de utilizar alguna estrategia moduladora de la ansiedad. Pues puede ser estrategias de relajación, no dentro de la terapia, porque entonces ya sería de sensibilización sistemática, sino que retirar al paciente para que él pueda respirar, una respiración diafragmática, las autoinstrucciones, pues un proceso cognitivo breve de reatribución de las sensaciones y que pueda estar distraído, pero que no sea algo dentro de la terapia, porque entonces ya no se llamaría pues exposición en vivo, sino de sensibilización sistemática, que es la respuesta contraria. Esa distracción o esos mecanismos de distracción en los pacientes funcionan como una retirada temporal de esa exposición y no tiene repercusiones negativas sobre los resultados, siempre y cuando se redirija nuevamente la atención a ese estímulo temido en el tiempo más breve posible. Una variante de la exposición en vivo es la exposición simulada. Entonces, acá este procedimiento de la exposición simulada, pues se utilizan ensayos conductuales donde el paciente, entonces, ¿qué hace? El paciente, pues una variante de esto, el paciente participa incluso con varias personas para representar una situación que va a ser una situación temida, es decir, una situación, el paciente va a estar expuesto a una situación pues, que es el objetivo claro de la exposición. La exposición simulada es muy usada sobre todo en problemas de ansiedad social. Entonces, acá es aconsejable que como terapeutas pues, tengamos un ambiente controlado, que las conductas de acercamiento social sean bajo el cuidado del terapeuta y realmente todos son actores. Acá todos son actores, diferente a la exposición en grupo, que ya se las voy a explicar. Entonces, acá es muy aconsejable que sí se tenga pues un proceso de de acercamiento del paciente a un factor controlado, donde nosotros somos los que vamos a controlar y a modular el ambiente. De hecho, pues esta exposición en vivo o también exposición simulada es uno de los factores que realmente van a ser una medida importante, porque acá nosotros tenemos el control, el paciente si se descontrola lo podemos modificar y se ha visto que las situaciones sociales se reducen en la ansiedad social. También tenemos la exposición simbólica. Entonces, hace referencia a que el paciente toma contacto con el estímulo o esa situación temida, no de forma real, sino a través de representaciones mentales, a través de la imaginación, a través también de lo que son fotografías o películas o grabaciones de sonidos. Acá, por ejemplo, en esta exposición simbólica, se usa muchísimo la técnica pues, que hoy en día está en auge y es la realidad virtual. Entonces acá el paciente está igual expuesto, pero ya no a través de lo realidad, pues en vivo, sino a través de un símbolo. Esta técnica de exposición en imaginación implica que implica la exposición al estímulo temido a través de la visualización, a través también de la imaginación, pues de ese estímulo fóbico. El objetivo siempre en esta técnica es que el paciente pueda conseguir una habituación. De hecho, pues esta técnica de exposición simbólica puede ser incluso antes de la exposición en vivo, preparando al paciente para que pueda enfrentarse mucho más fácil a ese estímulo fóbico. Acá entonces en esta visualización del estímulo físico, el objetivo siempre es que el paciente consiga una habituación y luego una eventual extinción de la respuesta fóbica. A diferencia de pronto de estas técnicas que ya hemos mencionado,
pues a diferencia de la desensibilización sistemática que también utiliza la imaginación, como ya hemos visto, pues a través de jerarquías, también se utiliza la imaginación acá, pero para el acercamiento del estímulo temido, sin una respuesta pues de relajación durante la exposición. Esa es la gran diferencia de lo que es la exposición en vivo, las terapias de exposición con la desensibilización sistemática. Esa exposición en imaginación puede resultar de gran utilidad en casos donde no tenemos un acceso o donde no podemos manipular la situación o incluso no podemos manipular ese estímulo temido, pues porque no nos resulta sencillo. Un ejemplo, una fobia a volar. Nosotros no podemos ir hasta el aeropuerto, igual saldría muy costoso o no hay un tiempo para hacerlo y tampoco podemos, supongamos que llegar y comprar un vuelo solo para que el paciente tenga una exposición en vivo. Entonces acá esta realidad, por ejemplo, virtual en esa fobia a volar va a ser más que indispensable. O una fobia a las tormentas, no sabemos cómo va a llover o no podemos recrear una tormenta, o si llueve no estamos ahí con el paciente para poder entonces ayudarlo con esto, a veces no es posible. O por ejemplo, en el estrés postraumático, no podemos volver a la escena pasada para recrear esa fobia que se le generó al paciente. O una fobia a una posible enfermedad, o el miedo a perder un hijo en un accidente. Se utiliza bastante llegar a ese miedo. No hay pues un componente o económico o que sea algo posible, lo que les decía, un miedo de una persona a perder un hijo en el futuro, pues yo no me puedo adelantar el futuro. Entonces, ¿qué se hace? La exposición en vivo, la exposición a través de imaginación, ojalá no sea solo la imaginación, sino que también sean con ayudas visuales, con ayudas auditivas, por ejemplo, miedo a las tormentas, y realmente es una variante importante esa exposición simbólica. Es la primera opción de intervención en aquellos casos en que el paciente no se atreve a enfrentarse con la situación real y se necesita facilitar ese acceso a la exposición en vivo y hay que tener en cuenta que la efectividad pues va a proporcionar pues la efectividad que proporcionan estas técnicas de exposición en vivo no son gratuitas. Es decir, el grado de malestar y activación fisiológica, psicofisiológica que producen esas exposiciones al paciente es bastante tenso. Entonces debe ser advertido al paciente antes de exponerlo a terapias de exposición. A veces pasa que no se le avisa. El paciente de pronto no conoce cómo son las técnicas de exposición, pues nunca lo ha vivido, no se le avisa y entonces allí es cuando nos enfrentamos con disgustos del paciente, porque realmente tiene mucho malestar y eso lo que hace es algo peor, tiene una fobia mucho peor, entonces siempre debe ser advertido al paciente. El paciente siempre es quien dice cuándo estará preparado para iniciar las técnicas de exposición. De hecho, los estudios con fobias específicas muestran que esas técnicas de exposición en lo que es la imaginación, pues o esa parte simbólica, como en esa fase de la realidad virtual, pues es una fase inicial en ese abordaje de los problemas y que de hecho ellas facilitan esa introducción posterior a técnicas más efectivas. ¿Cuál es la técnica más efectiva en exposición? La exposición en vivo. Entonces, el uso para el desarrollo de la exposición va a resultar de muchísima ayuda. Es una alternativa a la imaginación, porque hay muchos pacientes que no cuentan con ese recurso cognitivo. Eso que también lo veamos entonces en el análisis funcional, el recurso cognitivo de los pacientes debe estar. Yo no puedo colocar a un paciente a una técnica de exposición simbólica, pues si se ve de antemano que es un paciente que le cuesta, por ejemplo, esa parte de la imaginación o que a nivel cognitivo pues no tiene como mucha habilidad. Entonces, esto siempre se debe dar. Es importante también mencionar que, bueno, pues que siempre se debe ir aumentando y aumentando y aumentando mucho más esa parte de las visualizaciones, hacerlas más cercanas
a la realidad. Entonces, un ejemplo de la utilidad de este tipo de apoyo de exposición en la realidad, pues simbólica, la fuga de la sangre, la hematofobia, que de hecho pues es muy común. Muchos pacientes tienen una hematofobia que cursa incluso con un nivel de severidad fuerte. Entonces, en ese tratamiento con la hematofobia, la utilización de fotografías, de videos, de colores, que contengan todo el estímulo tenido, que en este caso pues es el miedo específico a la sangre, miedo intenso, irracional, que esos son las fobias, miedos intensos pero que son irracionales, pues puede permitir una desensibilización parcial inicial antes de llegar a la exposición en vivo. Sí merece la pena destacar el uso de estas técnicas de exposición simbólica con la imaginación, pues en el tratamiento de un trastorno complejo, como sería, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, donde pues, los pacientes a través de la imaginación pues, vuelven o retornan al lugar del trauma, donde es difícil volver pues a través de lo real, y ya la idea es que seamos precisos, que realmente la exposición al evento traumático pues sea larga para que realmente se dé una extinción. ¿Cuáles son las pistas y pormenores que se presentan durante la exposición en imaginación? Entonces, lo primero es que hay proposiciones de estímulo. La idea es que se dé unos detalles concretos del contexto. Siempre esto lo hace el paciente antes de ponerlo, pues, o exponerlo a la exposición en vivo. Luego se da unas proposiciones de respuesta, entonces sensaciones fisiológicas que surgen en un momento, y luego proposiciones de significado, entonces una valoración de la situación que esté relacionado pues, con el evento como tal traumático. Hay otra que me gusta bastante, es las técnicas de exposición a través de la realidad virtual, que podríamos ser pues una variable de esa exposición simulada. Acá es el uso de tecnología de realidad virtual para poder enfrentar esas situaciones temidas. Un ejemplo, una persona con miedo a volar, lo que les mencionaba ahora, pues va a usar un simulador de vuelo, si es posible, en esa realidad virtual. Y que de hecho, pues hay muchísimos programas de exposición simbólica que ya se utilizan en esa parte de la modificación conductual para poderlo moldear. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo es esta parte de la realidad virtual con un programa específico con pues exposición a través de realidad virtual. Realmente a través del tiempo, pues lo que son las inteligencias artificiales o en este caso pues la realidad virtual, pues ha podido dar un avance significativo a lo que son los tratamientos específicos para fobia. Recording in progress. Pero tenemos la exposición en grupo. Entonces, es diferente a la exposición simulada, donde también en la exposición simulada, como les había contado, pues es con un grupo, pero en la otra es con un grupo control que el mismo terapeuta entonces elige. En la exposición entonces en grupo, se puede decir, pues la idea es que sea en un contexto grupal, que se mantenga la ejecución pues de la propia exposición del paciente de forma individual, por eso los grupos deben ser pequeños, pues se debe considerar eso, ya que si lo hacemos con un grupo grande va a ser muy difícil, pues el control. Y que los efectos motivacionales, pues tengan unas intervenciones de grupo que desde luego sean también aplicables en este ámbito. Es muy útil en el paciente, cuando el paciente carece de un apoyo social, que mantiene esas relaciones más conflictivas con sus allegados. Entonces, va a ser sumamente eficaz. En algunos casos, como en el caso de la fobia social,
aunque las ventajas parecen, parecen ser evidentes, es importante tener en cuenta que el propio contexto de grupo puede resultar amenazante para ese tipo de pacientes. Entonces va a ser necesario valorar si realmente están preparados para este tipo de intervención o de otra forma, pues la idea es que se pueden producir dificultades en ese avance individual que va a repercutir al fin y al cabo en el grupo. ¿Cuáles son los moduladores de la exposición? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que independiente de la eficacia de los procesos y procedimientos de esas técnicas de exposición en general, pues hay factores que van a afectar esa eficacia de las intervenciones. Lo primero sí es una exposición indirecta, donde se utiliza esa técnica del modelado, que fue la que veíamos entonces en el día de ayer, donde el modelado pues es pues una conducta, por ejemplo, no temerosa ante un estímulo temido, pues por parte del terapeuta se considera una parte importante de la exposición. También debemos tener en cuenta si es un gradiente de exposición. ¿Cómo así que el gradiente de exposición? Es decir, aunque el gradiente de exposición es el hecho de que la presentación de los estímulos temidos se haga de forma paulatina, de forma gradual, o que se comience por una situación que de pronto para el paciente es mucho más ansiógena, es lo que se conoce como inundación, no parece afectar esa eficacia de la técnica. Entonces se aconseja siempre que sea posible de, pues, decantarse por una exposición gradual que conlleve un menor malestar para el paciente. De hecho, pues la idea es también incrementar la, la motivación. También que debemos tener muy en cuenta esta parte del espaciamiento entre sesiones y la duración. Y en general, pues es importante que esas exposiciones, pues que las sesiones de exposición largas son más eficaces que las cortas y que el tiempo entre sesiones no debe ser de mayor duración. También que esa eficacia del tratamiento de exposición en una sola sesión esté basada en alargar la sesión en el tiempo suficiente para ello. Debemos tener en cuenta el espaciamiento de las sesiones y la duración. ¿Por qué? Porque la eficacia de este tipo de exposición, pues ya sea que sea masiva y que sea prolongada, muestra mejores resultados si existe un modelado de conducta no temerosa previo por parte del terapeuta, lo que ayer hablábamos de lo que es el modelado a través de una guía terapeuta. Y hay que tener en cuenta que la exposición masiva pues, va a producir mejores resultados, incluso que esa exposición espaciada, es decir, es mucho mejor 10 sesiones de exposición en 10 días seguidos que 10 sesiones a razón por una sola semana. La pauta puede ser comenzar con una exposición diaria. ¿Para qué? Para cambiar gradualmente a una exposición mucho más espaciada, aunque los resultados inmediatos de la exposición masiva son mucho más altos, son superiores a esa espaciada, y que algunos datos pues parecen indicar que la exposición espaciada lleva asociada a una probabilidad de recaída mucho mayor. ¿Qué debemos tener muy en cuenta? Debemos saber, pues, eh, debemos tener muy claro que hay conductas de seguridad. ¿Y qué son conductas de seguridad? Son estrategias conductuales o incluso mentales que son desarrolladas por el paciente para reducir la ansiedad durante esas técnicas de exposición. Las conductas de seguridad utilizadas por los pacientes para afrontar su fobia u otros trastornos pues, de esa línea de ansiedad pueden facilitar la exposición, sobre todo en esas primeras fases del tratamiento. Es, digamos que posible también tener en cuenta, es posible afirmar que esas conductas de seguridad interfieren con el progreso del tratamiento de exposición y que pues no en todos los casos las conductas de seguridad tienen un efecto negativo sobre los resultados de la exposición, pero sí es muy necesario establecer en cada caso concreto, en cada caso del paciente, sabemos que en esas técnicas de exposición lo ideal es que el paciente se analice, se haga un análisis funcional de su conducta, pues mirar cuál es la función que está cumpliendo esta conducta de seguridad durante la exposición y comprobar también si están teniendo un efecto facilitador o por el contrario, pues es un efecto de interferencia con los objetivos planteados. Entonces tenemos
varias terapias de exposición donde todas son igual de efectivas, pero que cada caso es único para analizar. Vamos a hablar de la desensibilización sistemática y esas técnicas de relajación. La idea básica o la idea central de lo que es la desensibilización sistemática, aunque ya es en algún punto del diplomado lo trabajamos, es que pues es una respuesta de ansiedad que se ve reducida o que se ve inhibida cuando se genera una respuesta incompatible con la ansiedad, que sería la inhibición recíproca, y que tradicionalmente es una respuesta de relajación. Recuerden lo que nos decía Wolf, que una respuesta de ansiedad, una respuesta ansiógena es completamente eh, incompatible con una respuesta de miedo, de ansiedad, de angustia. Esa relajación para el paciente debe mantenerse a medida de que se van presentando gradualmente y esta sí es a través de imaginación. Esos estímulos que se presentan a través de la imaginación desde esa intensidad ansiógena, desde lo menos hasta lo máximo, es decir, es una intensidad ansiógena creciente y que de esta forma es como se van produciendo el debilitamiento de las conexiones entre ese estímulo y la respuesta de ansiedad que provoca contra condicionamiento. Contracondicionamiento es el término que se le da también a ese parámetro de lo que es la desensibilización sistemática. Eh, Importante tener en cuenta cuál es el procedimiento de la aplicación. Entonces, lo primero que debemos hacer es que siempre se debe preparar al paciente, igual así que en imaginación, en este procedimiento o proceso de la sensibilización sistemática, la idea es que el paciente pues nos guíe también cuáles son esos pasos iniciales antes de iniciar como tal la sesión. ¿Por qué? Porque es el paciente que nos dice pues cuáles son los estímulos ansiógenos que más le generan pues una respuesta fisiológica. Entonces, sabemos que igual es una técnica conductual. La fase primera es un entrenamiento en relajación. Recordemos que el paciente nunca puede estar expuesto a la desensibilización sistemática sin este primer paso. Siempre es entrenar al paciente en técnicas, pues acá se hace una lección de esa respuesta incompatible, sea cual sea, digamos, la que mejor le beneficia al paciente en esas técnicas de relajación, puede ser la respiración profunda o una relajación muscular progresiva de Jacobson, para que pueda controlar su ansiedad mientras está frente a ese estímulo ansiógeno. Recordemos que esto es diferente a lo que es la exposición, donde en la exposición no hay unas técnicas de relajación. Solo cuando el paciente ya realmente tiene un estímulo de ansiedad o un factor ansioso tan alto que se retira el paciente, pues no muy lejos, pero sí un poco, para que pueda relajarse y volver nuevamente a la técnica, pero que no se van a dar al tiempo. Lo segundo es hacer una jerarquía de ansiedad, elaborar una jerarquía de ansiedad siempre con el paciente. Es decir, se elabora una lista de situaciones temerosas que van a organizar de menor, perdón, a mayor ansiedad. Por ejemplo, si alguien le tiene una fobia a volar, que era algo que estábamos hablando ahora, pues en uno de los ejemplos, la jerarquía puede comenzar con ver imágenes de aviones y terminar con un vuelo real. ¿Y cuál es el tercer paso? Es una valoración de esa capacidad imaginativa y un entrenamiento también en imaginación si el paciente lo requiere. Siempre se debe velar porque el paciente sepa, pues, o tenga ese recurso cognitivo de imaginación, porque no hacemos mucho si el paciente no tiene este recurso cognitivo, porque la idea básica o la idea central de la desensibilización sistemática es una exposición gradual, pero pues de esos elementos de la jerarquía, pero en la imaginación. Podemos utilizar, por ejemplo, esta exposición gradual que les había mencionado entonces, que se expone el paciente a los elementos de la jerarquía, primero en la imaginación y luego pasarlo de pronto o complementarlo con una exposición en vivo, como es el caso pues de la exposición directa a través de inundación o a través de gradiente. ¿Cuáles son ejemplos prácticos? Entonces, si una persona tiene fobia a los perros, se entrena en relajación, eso es lo primero, ¿sí? Luego, ¿qué se hace con esa persona que tiene fobia específica a los perros? Se crea esa jerarquía. Lo primero es ver fotos de perros,
luego ver videos de perros, ya se observa un perro desde lo lejos, ya hay un acercamiento a un perro y luego lo último, que sería el nivel más ansiógeno, sería tocar un perro. Siempre se expone progresivamente a cada nivel mientras se practica la relajación. La relajación va a estar vinculada en los tres pasos. Este proceso realmente permite que esa respuesta de ansiedad disminuya con el tiempo y que se reemplace por una respuesta de calma. Esa es la idea central de lo que es la desensibilización sistemática. De hecho, acá tenemos un ejemplo. Miedo a las arañas. Entonces, pensar en una araña, mirar dibujo de una araña hecha por un niño, mirar un dibujo muy detallado de una araña, hasta llegar a qué? A dejar que una araña suba por algún objeto que tiene agarrado. Pueden ser de 1 a 12 pasos, de 1 a 10, de 1 a 5. Esto, recordemos que este nivel de jerarquía no lo ayuda a hacer también el paciente, porque no es más que pues no es más que el paciente quien sabe realmente sus niveles de ansiedad. Tenemos otro, que es un paso, de hecho, mucho más largo. Miedo a intervenir en clase. Miren que el primero es en imaginación. Entonces, antes de ir a la clase, en el autobús hacia el colegio antes de la clase, imaginar, caminar hacia la clase, hasta llegar a hacer comentarios sobre una idea que se ha expuesto en la clase. Entonces, es a nivel de la jerarquía. Recordemos que la desensibilización sistemática es principalmente un entrenamiento en relajación, una construcción de jerarquía, luego una presentación de todos los ítems específicos que nos ha dado el paciente. Vamos a hacer un ejercicio clínico, un ejercicio práctico de desensibilización sistemática. Entonces nos vamos a ir a, a nuestro Drive. Acá hay varios ejercicios, como ya pues, los hemos trabajado. Pero acá hay otros ejercicios de lo que es desensibilización sistemática. Entonces, acá tenemos una solución a caso clínico de desensibilización sistemática en una fobia específica. Esa es la solución al caso. Bueno, y nos faltó esta exposición en vivo, que ya la vamos a revisar. Pero para que no nos confundamos con la exposición en vivo y la desensibilización sistemática, quedémonos en desensibilización y ahorita vuelvo a hacer un breve resumen de lo que es la exposición en vivo para ver este caso de intervención de un paciente que, pues, de hecho, tuvo un ataque de pánico. Por acá también les había subido uno que era de sensibilización sistemática para que ustedes lo hicieran. Ya, este ejercicio clínico de sensibilización sistemática y ese es el solución a clase, pues la solución al caso. Vamos a esto. Ejercicio clínico. ¿Cuál es la idea? Entonces van a leer el, el caso. Este es un ejercicio práctico que está basado en la desensibilización sistemática, pero que también les pongo un caso práctico para que ustedes hagan de esa misma desensibilización sistemática para que ustedes lo logren hacer. Que sería este. Pero este todavía no lo vamos a hacer. Yo quiero que entendamos muy bien la desensibilización sistemática. Entonces, nos vamos a ir a esto, a lo que es la desensibilización sistemática, donde dice caso clínico de sensibilización sistemática. Vamos a ver entonces cómo es para que ya lo llevemos a la parte práctica. Este ejercicio es una estructura donde se adaptó de un paciente, obviamente se cambia todo, siempre les menciono que se cambia nombre, todo. ¿Y cuáles son los objetivos? Lo primero es que se debe reducir esa respuesta de ansiedad ante los estímulos fóbicos. Fueron los objetivos prácticos de este caso. Datos del caso clínico: María, 30 años, tiene una fobia específica a las arañas, una aracnofobia. ¿Cuáles fueron las manifestaciones? Ansiedad intensa, pensamientos catastróficos, evitación de lugares donde ella sabía que podía encontrarse con arañas. ¿Dónde nos podemos encontrar con arañas? Pues hasta incluso en el hogar nos podemos encontrar con arañas, entonces para ella era algo pues bastante fuerte y además de eso que pues eh, normalmente le tocaba hacer muchos viajes por su trabajo, ella era ingeniera, entonces
Siempre que le decían, bueno, tienes que ir a una nueva construcción o pues, o mirar, ella era ingeniera pues de construcción, pues arquitecto, ingeniero arquitecto. Entonces tenía que mirar realmente dónde iba a ir porque todo era relacionado con las arañas, pero de cero fóbico. Entonces, ¿cuáles son las fases del ejercicio que se hizo? Primero, una evaluación inicial. Esa entrevista clínica, recordemos que es esa recogida de información sobre la historia de la fobia, el por qué, cuáles son los reforzadores, si hubo o no desencadenantes en el paciente. No todos los pacientes tienen desencadenantes, pero que, pues, mirar esas situaciones y esos síntomas físicos y también emocionales que ella presentaba. Luego se hizo una medición de ansiedad, se utilizó unas escalas de 0 a 10 para que el mismo, pues la misma paciente, en este caso María, valorara su nivel de ansiedad en diversas situaciones. Y ya luego, pues un entrenamiento en técnicas de relajación. ¿Cuáles fueron las técnicas de relajación propuestas? Lo primero, una respiración profunda. Se le daba las instrucciones a María para que ella los hiciera, entonces inhalar lenta y profundamente, sosteniendo la respiración. Luego, una relajación muscular progresiva y luego una visualización ya. El objetivo era que ella pues lo practicara, que lo dominara y esta fue la elaboración de la jerarquía de los estímulos. En el nivel uno entonces lo que debía hacer era ver imágenes estáticas de arañas pues, en un folleto, en un libro. Luego observar videos cortos de arañas en internet. En el nivel 3 ver una araña en un acuario, pues en un terrario o en un contenedor sin contacto directo, solamente la observaba. Y pues ver la araña que se encuentra tras un cristal. Y en el nivel 4 la idea era observar una araña en una habitación con el terapeuta presente. Y en el nivel 5 ya era tener un contacto visual y un acercamiento más directo con la araña en un entorno controlado. Este fue el inicio de los estímulos, cómo fue el mantenimiento. Entonces les voy a dejar el caso donde ya saben que está para que lo puedan revisar y luego vamos a dar unos 3 minutos para que lo lean. Basándonos en este, vamos a hacer el siguiente caso clínico que ya es un poco más práctico de una paciente para que ustedes puedan colocar la desensibilización sistemática. Entonces, vamos a darnos unos 3 minutos para que puedan leer este ejercicio y nos volveremos a ver con otra instrucción. Vamos a realizar este ejercicio práctico de lo que es la desensibilización sistemática. Entonces, este es el ejercicio práctico, esta, una fobia específica. Entonces, vamos a leer, es un caso de desensibilización sistemática, es de Laura, tiene 26 años, es estudiante universitario. ¿Y por qué consultó? Porque tenía una fobia intensa a hablar en público específica que ya estaba interfiriendo su, pues, su nivel académico, ella era estudiante universitario. Entonces, veamos la historia del problema. Laura evita cualquier situación que implique hablar en público, como exponerse en clase, participar en debates o hacer presentaciones pues cuando se siente obligada o cuando se ve obligada a hacerlo. Tenía síntomas de ansiedad, pues fisiológicos como taquicardia, sudoración, sensación de quedarse sin aire, pensamientos de que va a ser el ridículo, que se van a burlar de ella y que su ansiedad ha aumentado considerablemente con el tiempo. ¿Cuáles son las instrucciones para ustedes? Entonces, según el caso anterior y este caso, pues que ya vienen un ejemplo para que lo logren hacer, van a desarrollar un plan de intervención basado en desensibilización sistemática. Van a seguir los siguientes pasos. Lo primero es que van a elaborar una jerarquía de ansiedad. Van a crear una jerarquía de la ansiedad según obviamente lo que ustedes consideren, pues, pero que sea, obviamente necesitamos también la apreciación del paciente, pero en este caso no la tenemos, entonces lo van a hacer según los casos, por acá les pongo un ejemplo, entonces pensar en hablar en público, ensayar en casa, hablar frente a la persona, pero la idea es que sea algo diferente y que hagan un entrenamiento en técnicas de relajación.
Es decir, van a elegir una técnica de relajación y pues empezar a aplicar el proceso y luego la aplicación gradual. La idea es que tengan en cuenta estas preguntas, es decir, qué dificultades podría surgir en la implementación de tratamiento con la paciente de 26 años y cómo asegurar que Laura tenga unos avances a largo plazo. Para esto entonces vamos a destinar unos 7 minutos aproximadamente o incluso menos para ver su solución. Yo les voy a dejar proyectado el ejercicio. eh, pues, o bueno, ustedes ya lo tienen pues como en el material opcional, este caso, para que podamos entonces mm, ir a nuestro descanso. Saben que pues, pueden aprovechar ese tiempo en el descanso para que luego podamos corregir. Entonces vamos a ir al descanso. Eh, sí, es este. Lo voy a volver a proyectar. Está ubicado acá. Esta parte de sensibilización sistemática es esto, donde dice, pues, caso clínico de sensibilización sistemática en una fobia específica. Este es el mismo, solo que es la solución, y por acá, pues, te los dejo, que es este, de acá. Este y esta es la solución. Entonces vamos a mirar este. Y vamos a ir a nuestro descanso. Y cuando regresemos, miramos qué respuestas obtuvieron ustedes y qué respuestas, pues, son sugeridas. Bueno, vamos a continuar. Vamos entonces en el caso, vamos a ver la solución del caso, el caso clínico de sensibilización sistemática para esta fobia específica. Entonces, este era el caso que teníamos, fue el caso que ustedes estaban haciendo, y allí también tienen esa parte pues como de la solución, que es solución al caso clínico. Entonces, en caso de la desensibilización sistemática en esta fobia específica, tenemos 7 niveles. El primer nivel es pensar en hablar en público, luego leer en voz alta, estando sola en la casa. Recuerden que le daba miedo, le daba temor bastantes, pues tener en cuenta esta característica de hablar en público. Luego, ¿qué debía hacer? Ensayar una presentación frente a un espejo, luego grabar un audio o un video de una exposición y escucharlo, luego hablar frente a un amigo o frente a un familiar que sea cercano para la paciente, luego presentar un tema breve en voz alta, perdón, en voz baja, frente a 2 o 3 compañeros de confianza y luego exponer un tema en clase durante 5 minutos. Recuerden que en cada nivel la idea es que se coloque pues ese estímulo para reducir la ansiedad. Es decir, este entrenamiento en técnicas de relajación. Entonces tenemos pues la respiración diafragmática, luego la respiración muscular progresiva y luego la reestructuración cognitiva. Estas técnicas entonces para Laura fueron de manera diaria y que las utilizara siempre antes de cada exposición. Entonces, acá tenemos la aplicación de la exposición gradual. Lo primero fue que se inició con la situación menos ansiógena, que era esta. La primera, pensar en hablar en público. Luego, se expone repetidamente a cada nivel hasta que la ansiedad se reduzca en un 50% o más. Y luego se combina la exposición con técnicas de relajación y esas autoafirmaciones. Y se avanza al siguiente nivel. Entonces, ya tenemos una evaluación y seguimiento. Escala de ansiedad subjetiva en cada sesión.
registro de pensamientos automáticos como los que ya hemos visto, para esa modificación de las creencias irracionales que también hay en los estímulos fóbicos, observación y retroalimentación de esos avances y los resultados esperados cuáles son. Entonces, lo primero es que hubo una reducción significativa de la ansiedad al hablar en público, un aumento de la confianza y esa autoeficacia en situación de exposición oral y una generalización del aprendizaje en contextos académicos. Recuerden que son dos documentos diferentes. Este, que es la solución al caso clínico, y este es como tal, pues el caso práctico. Es el mismo y esa es la solución. Vamos a pasar a las técnicas cognitivas. Vamos a iniciar por estas técnicas de relajación. Si bien estas técnicas de relajación son usadas en el que acabamos de ver en la desensibilización sistemática, son consideradas técnicas cognitivas porque también involucran esa capacidad del paciente para pues la visualización. Entonces, la relajación es probablemente la técnica más utilizada en las intervenciones a nivel de psicología. Es un elemento fundamental, por ejemplo, en los casos que acabamos de ver de desensibilización sistemática, y es uno de los procedimientos que tienen más aplicabilidad diversa. Y realmente pues son muy pocos los problemas o los riesgos que hay en esta respiración y que realmente tiene más beneficios que riesgos. Por eso es uno de los componentes más utilizados. La relajación tiene como objetivo principal reducir ese estado de activación fisiológica, que de hecho lo estábamos viendo en, pues en la desensibilización sistemática, y que facilita en el paciente esa recuperación a la calma, porque son técnicas cognitivas, porque tiene que ver con una activación más de tipo mental que comportamental. Entonces, el equilibrio mental es importante, lleva entonces esa sensación interior de tranquilidad y que sus efectos realmente no pertenecen solo a una mera dimensión fisiológica, sino que también afectan esos procesos tanto cognitivos como emocionales. Hay algunos datos o cambios importantes que se van a ver en esas técnicas pues, de relajación. Dame un segundo. En esas técnicas de relajación. Lo primero es que en general las técnicas de relajación, todas son herramientas que se deben utilizar también en esa práctica clínica junto con otras actividades. Entonces, la idea clave es reducir la activación a nivel fisiológico, manejar el estrés, mejorar el autocontrol emocional. Se utilizan especialmente en esos trastornos de depresión, de ansiedad, de TDAH, en el insomnio, en el manejo, por ejemplo, del dolor crónico, en esa parte de la fibromialgia. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo estos modelos de tercera generación, donde pues uno de los componentes centrales también era la relajación. Entonces, una de las más frecuentes es, por ejemplo, la relajación muscular progresiva, pero no es la única. Debemos tener en cuenta esos modelos de efectos de la relajación. Lo primero es que el paciente debe saber cómo respirar. A veces el paciente no sabe respirar y luego vamos a iniciar con esas técnicas de relajación. Vamos a ver con cómo son esos modelos de los efectos de la relajación.
Los modelos entonces también se van a plantear desde esas terapias que ya hemos visto, primera, segunda generación. De hecho, tenemos entonces un primer modelo, que es el modelo de la respuesta de relajación de Benson. El que nos dice, bueno, que desde esa terapia cognitivo-conductual, los efectos y las técnicas de relajación se van a analizar o se van a tener en cuenta desde los diferentes modelos teóricos, desde esos métodos también de intervención, donde se plantean varias características. La primera que vamos a ver, pues que les voy a comentar, es ese modelo de respuesta de relajación, lo propone Benson, que nos dice un principio, que la relajación activa ese sistema nervioso parasimpático, contrarrestando también una respuesta de lucha, una respuesta de huida de ese sistema nervioso simpático. Que hay unos efectos en este modelo de respuesta de relajación, una reducción de la frecuencia cardíaca, y también una reducción de esa presión arterial, una disminución de la tensión muscular y la frecuencia respiratoria, y que también pues hay una mejoría en esa regulación emocional y la reducción de la respuesta de ansiedad. Estamos revisando todos los modelos, se los estoy entonces explicando de manera verbal. Tenemos otro modelo. Bueno, y las técnicas relacionadas, por ejemplo, con ese modelo de Benson, ¿cuáles son? Una respiración diafragmática, la respiración muscular, la meditación del mindfulness. Y tenemos otro modelo cognitivo de la relajación que nos lo propone Beck. Entonces, este principio que nos propone Beck, o más bien ese modelo más cognitivo de la relajación, nos dice que la relajación modifica esos esquemas cognitivos que están asociados de, con respuestas estresoras, que pues ya lo habíamos mencionado. Eso es un modelo entonces de Beck, muy cognitivo. Por eso les mencionaba que, pues, la idea también central de lo que es el modelo de Beck o el modelo en general de lo que son eh, eh, pues las técnicas cognitivas son muy cognitivas, la relajación. Entonces, el modelo de Beck nos propone que el principio de relajación va a modificar esos esquemas cognitivos que tiene el paciente que están asociados, que están vinculados con el factor de estrés y esa ansiedad, y que ayuda también a interpretar la situación de amenaza que tenga el paciente. Entonces, según este modelo que les estoy mencionando de Beck, hay unos efectos. Primero, una reducción de esos pensamientos catastrofistas, unas rumiaciones cognitivas, hay mayor sensación de control sobre esa parte de los estilos de ansiedad, y hay también una disminución de esa evitación de las situaciones que son, que son temidas. Hay unas técnicas relacionadas. Lo primero son técnicas en imaginación guiada, en el mindfulness, en las autoinstrucciones relajantes. Eso por el modelo de Beck. Entonces revisamos el modelo de Beck y el modelo de la respuesta de relajación, que es más de Benson. Tenemos también un modelo, aunque es muy conductual, de lo que es el modelo del condicionamiento operante clásico, con Skinner y con Pablo. ¿Cuál es el principio? Esas técnicas de relajación pueden aprenderse como una respuesta condicionada para reducir la ansiedad ante los estímulos que son específicos. Unas técnicas relacionadas con este modelo es la relajación aplicada con esa exposición gradual, lo que vimos en desensibilización, una respuesta profunda, también asociada con esos estímulos ansiógenos y que tiene unos efectos. Es decir, el modelo de condicionamiento operante de los efectos de la relajación nos dice que es que hay asociaciones entre una relajación y una situación que es estresante, lo que ya les había mencionado, lo que es la desensibilización. Nos dice también que hay una disminución de esas respuestas de evitación de los pacientes mediante esa exposición controlada, y también el reforzamiento de conducta adaptativa, donde ya se hace una autoeficiencia un poco más percibida por el paciente. Eh, Hay otros dos modelos que se los voy a explicar, que es el modelo, por ejemplo, de la autorregulación emocional, que es de Gross. Gross nos propone, según este modelo, que, bueno, y que de hecho pues hay técnicas relacionadas como el mindfulness, como el biofeedback, la respiración en caja, que es 4 por 4 por 4, que ya se las voy a explicar,
donde él nos decía, bueno, pero nos dice que hay un modelo de autorregulación emocional que tiene unos efectos. El primer efecto es que hay mayor control sobre los impulsos emocionales a través de la relajación. Lo segundo es que tenemos un aumento de la tolerancia a la frustración, de la reducción también de ese malestar y que tenemos mejor adaptación en situaciones que el paciente puede percibir como que son estresantes. Hay unos principios importantes acá en la autorregulación emocional del modelo de Gross, y es que él nos dice que la relajación facilita la regulación de esas emociones negativas al modificar esa intensidad de las respuestas fisiológicas y cognitivas. ¿Y cuál es el último modelo? Realmente ese modelo me encanta porque es de Bandura, donde él nos dice, bueno, hay un principio, en ese modelo de autosuficiencia o autoeficacia de Bandura nos dice, hay un principio y es que la relajación va a aumentar esa percepción de la autoeficacia al poder demostrar que se pueden manejar los síntomas de ansiedad y el estrés. De hecho, unas técnicas relacionadas con este modelo de Bandura, modelo de la autoeficacia, es una práctica repetida de relajación en diferentes situaciones y el biofeedback. ¿Cuáles son los efectos que se han podido ver desde este modelo más, pues más desde pues desde las características del modelo de Bandura? Una pregunta, ¿ustedes están viendo las diapositivas? Esta diapositiva. Las otras las estoy verbalizando. Pero estamos en esta. Eh, eh, sí, por eso estamos en esa, Natalia. Estamos en esa y los otros los estoy verbalizando. Entonces, los efectos que tiene este modelo de la autoeficacia de Bandura es que sí se puede ver que esa relajación aumenta o más bien una percepción. Recordemos que con el modelo de Bandura de la tercera, de la segunda generación, y nos decía, bueno, también hay algo importante y es que lo social moldea también esa capacidad de percepción de las personas para poder aumentar los niveles, por ejemplo, en el caso de, pues, que sean más funcionales. Entonces, el efecto que tiene Bandura con ese modelo que nos propone de la autoeficacia relacionado con la relajación es que nos va a dar una reducción de esa ansiedad anticipatoria antes de que pase. También nos da una mayor sensación de control sobre nuestro cuerpo y sobre todo sobre nuestras emociones. Y al tener un control de esto, vamos a tener un control también de nuestro comportamiento y que la idea es que en terapia cognitivo-conductual, pues estos modelos, que fue entonces el modelo de Benson, que fue el primero que les expliqué, el de Beck, que es un modelo muy cognitivo de la relajación, este modelo del condicionamiento operante, pues que es más desde el modelo conductual, pero que igual, miren que se reduce la ansiedad, y la parte de Gross, que con Gross es el modelo de la autorregulación emocional, podamos pues combinarlas, todas estos modelos con la reestructuración cognitiva para poder modificar en el paciente esas distorsiones o esos pensamientos que son disfuncionales y que al fin y al cabo pues lo que le van a traer son consecuencias negativas a nivel emocional, a nivel comportamental y a nivel de las relaciones sociales. Y que la idea es que se integren en tratamientos de fobia, en tratamientos de ansiedad, mediante esa exposición controlada. Realmente la aplicación de estos modelos pues, que les estaban narrando van a favorecer bastante lo que es la regulación emocional, por ejemplo, en el TDAH, en la depresión, en los trastornos depresivos, en los trastornos por estrés postraumático. Entonces, esos son los modelos. Debemos tener en cuenta también que hay técnicas de relajación que el paciente debe saber. Esas técnicas de relajación son más guiadas o más instrucciones. Nosotros sí que debemos observar en el paciente, pues que al, al procedimiento del entrenamiento de respiración, primero el objetivo es que el paciente se entrene en respiración y que sepa respirar bien, qué tipos de ejercicio van a funcionar según el objetivo de cada intervención. Entonces, si el paciente tiene muy buena capacidad respiratoria, entonces mirarlo siempre de forma previa al comienzo de los ejercicios
de respiración, sea cual sea, pues es importante también evaluar esos niveles pulmonares, preguntarle al paciente si tiene pues alguna contraindicación y también cómo es el tipo de respiración habitual en las diferentes condiciones. Primero es que se debe determinar el tipo de respiración habitual que tenga el paciente, pues ya sea en diferentes posiciones, de pie, sentado o tumbado en un espacio. Y también se debe registrar primero la duración de la inspiración y de la aspiración, cuánto dura el paciente, si es una inspiración nasal o una inspiración más bucal, esa capacidad respiratoria del paciente a nivel general, pues, pacientes que son fumadores, quizás estos niveles de respiración no van a ser tan efectivos, no es que no se puedan colocar, no, sino que no va a tener el mismo ritmo. También mirar la fluidez de la respiración del paciente y los problemas respiratorios específicos, pues, que tenga. En general, esa respiración siempre va a estar o va a variar en función de las necesidades del organismo, pues para cada caso. Vamos a hablar del primero, de la respiración profunda. Esta respiración profunda es uno de los, pues de los elementos que más se utilizan. Es muy fácil de realizar realmente. La idea es que siempre el paciente entonces tenga esta característica de saber respirar adecuadamente. La respiración profunda, en un segundo. Las técnicas de respiración profunda, la técnica de respiración profunda es muy útil en esa reducción de esa activación del nivel de ansiedad que tenga el paciente a nivel general. Entonces, ayuda o es una técnica que nos ayuda también a reducir esos niveles de estrés, mejora el control emocional del paciente y se va a centrar en realizar inspiraciones o inhalaciones y exhalaciones o expiraciones que son lentas, que sean controladas, profundas y que pues permita también una mejor oxigenación y activación de ese sistema nervioso del que hablábamos ahora, del parasimpático, lo que es que genera realmente del estado de la calma. Ustedes están viendo la pantalla, que por acá Francia Ardila nos dice que se quedó en modelos de efectos de relajación. La diapositiva de modelos de efectos de relajación solo es esta. Después de esta diapositiva, pues sigue esta que ya les mostré y posterior a esta diapositiva continúa esta parte de lo que son descripción de algunos ejercicios de respiración. ¿Lo están viendo? Listo, perfecto. Entonces, ¿en qué se basa esta respiración profunda? Como saben, entonces siempre es partir de que el cerebro tenga una mayor oxigenación. ¿Cuáles son los beneficios realmente? Primero, reducir a nivel fisiológico del paciente la respuesta cardíaca, la presión arterial, disminuir esa activación elevada del sistema nervioso simpático, que ese sistema nervioso simpático es quien tiene una respuesta de lucha o una respuesta de huida. Cuando estamos ansiosos, ese sistema nervioso simpático se activa con niveles bastante altos y es la respuesta de lucha, la respuesta de huir, que es muy característica del miedo o la ansiedad. ¿Mejorar qué? Mejorar la concentración y la regulación emocional. Por ejemplo, estas técnicas de relajación profunda nos muestra una evidencia bastante importante en lo que es el TDAH, en lo que es el trastorno del espectro autista, porque ayuda a que se concentren, ayuda también a que se estabilicen a nivel emocional cuando hay picos o crecimientos en esa parte emocional
y ayuda a manejar también el insomnio, ayuda a manejar la ansiedad y favorece al fin y al cabo toda la respiración, perdón, relajación a nivel muscular. Hay unas técnicas de respiración profunda, por ejemplo, la respiración contada es una de ellas, donde la idea de esta respiración es contar cuánto tiempo voy a usar la respiración. No es la única, de hecho hay otra respiración que es la respiración diafragmática o la respiración abdominal, pero las voy a ir explicando. La respiración abdominal, ¿cómo es? Es sentarse, recostarse en una posición cómoda, colocar la mano en el pecho y otra en la mano para que el paciente pueda centrarse, pueda entonces relajarse. El paciente entonces debe estar, sí, pues en un lugar tranquilo para él, en un lugar si es posible fuera de ruido. Él debe colocar una mano en su pecho y otra mano en el abdomen. Debe inhalar profundamente por la nariz, debe sentir cómo se expande el abdomen y el pecho debe moverse lo menos posible. Y se exhala lentamente por la boca y se repite durante unos 5 a 10 minutos hasta que el paciente entre en un estado de calma. Hay otra técnica que es la técnica de Weil, donde es respiración 4-7-8. Técnica de Weil. Se inhala por la nariz, se cuenta hasta 4, ahí va la técnica 4. Luego se sostiene la respiración durante 7 segundos, ya estamos en la técnica 7. Y luego exhala por la boca contando hasta 8. Entonces, respiración 4-7-8. 4 contando, pues inhalando, 7 sosteniendo, 8 botando o exhalando por la boca y eso se debe repetir durante 4 veces. Muy útil esta técnica de Weil para reducir la ansiedad y mejorar, por ejemplo, el sueño. Pacientes con insomnio o que tienden al insomnio, estas técnicas de relajación, de respiración profunda, por ejemplo, van a servir bastante para que ellos puedan luego conciliar el sueño. La terapia, los doctores siempre se deben mantener, es decir, desde el inicio, desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio, pues la idea es recolectar información sobre el estado emocional del paciente, pues a lo largo del día, conocer qué situaciones, qué personas y sobre todo qué conductas son las que incrementan o bien las que van a disminuir ese malestar en el paciente. Tenemos entonces el autorregistro que ya habíamos visto de B, donde la idea es colocar siempre fecha y hora y día, la situación. Vemos entonces, estoy en la calle y veo un perro y se pone a ladrar, emociones, ansiedad, pensamientos automáticos, una respuesta más racional y el resultado. Eh, en general, la mayoría de los autorregistros que se van a utilizar, pues se ponen esas columnas iniciales pero que se puede también añadir otras, por ejemplo, el tipo de emoción, el grado de intensidad, los pensamientos automáticos identificados. En función de lo que se pretenda trabajar, se van a ir añadiendo columnas en las que ya se puede anotar, por ejemplo, el nombre de la distorsión o distorsiones asociadas que tenga el paciente, o eso se puede hacer en terapia. eh, Pensamientos racionales alternativos, ventajas o inconvenientes de cada pensamiento automático negativo y de esos pensamientos racionales más alternativos. Vamos a revisar eh, el cuestionario. Igual se los voy a volver a compartir para las personas que pues quizás no lo han hecho, se animen a realizarlo. Es el mismo que ya les he compartido en otras ocasiones. Les voy a compartir la pantalla de ese cuestionario para que podamos entonces incluir el diplomado. Entonces, tenemos el cuestionario. La idea es que yo les voy a proyectar cada una de las preguntas de manera individual y vamos a ver el por qué era una respuesta y no la otra. ¿Cuál es la definición básica de la conducta humana? Habíamos hablado entonces que son acciones que van a estar mediadas por un propósito, pues que es algo más
de carácter biológico que se debe entonces observar. Cuando hablamos de la definición de la conducta humana, hablamos que la conducta es el conjunto de acciones, el conjunto de respuestas pues, que hace una persona, pues sí, pero también expresiones que son observables en relación con su entorno, en relación al medio en el que está, y que esa conducta, desde terapia cognitivo-conductual en general, va a estar influenciada por factores psicológicos, por factores biológicos, sociales, pero también si nos vamos a esa teoría más conduriana, esa parte cultural, y que la conducta puede ser voluntaria o involuntaria, ¿cierto? Lo que habíamos hablado una vez de lo que era la diferencia de conducta y comportamiento, y que la conducta es el resultado más bien de procesos internos como pensamientos, como emociones, como las motivaciones y de estímulos también externos en el ambiente. Por lo que la respuesta correcta era acciones mediadas por la biología, por la cognición y que tienen un propósito. Veamos entonces esto. ¿Qué autores fueron más importantes en la primera generación, en la primera ola? Lo que habíamos hablado de Wolf, Skinner y Einstein. El modelo TREC, terapia racional emotivo-conductual, va a tener tres componentes que de hecho se utilizan en el análisis conductual: A, acontecimientos; B, creencias; C, consecuencias emocionales y conductuales. Esa era la respuesta correcta. ¿En qué se basan las técnicas para incrementar, para instaurar y para reducir las conductas? En los principios del condicionamiento operante instrumental. La respuesta a la pregunta 5 era reforzamiento continuo y reforzamiento intermitente. ¿Qué es el castigo? La presentación de un estímulo negativo o la retirada de un estímulo que para el paciente es positivo, que después de haber realizado una conducta se debe administrar. ¿Qué decíamos un poco relacionado con lo que es el castigo? Que el castigo tiene pues efectos sí, en el cambio de la conducta, pero que trae más consecuencias a nivel emocional que realmente un cambio real. Igual eso depende mucho pues como de los gustos de cada terapeuta. Hay unos que les gusta el castigo, hay otros que pues por el contrario no, pero esto depende pues mucho. Cuando el objetivo es un proceso de intervención conductual, es incrementar conductas, se usa el reforzamiento. La terapia cognitivo-conductual, pues que realmente eso lo hemos hablado durante todo el diplomado. ¿En qué se basa o por qué está caracterizado? Entonces sabemos que las características es primero un enfoque de pensamiento y conductas que nos dice entonces que aquí está la reestructuración cognitiva, que pues eh, que se basa en la idea de que esos pensamientos van a influir en las emociones, en las conductas y que al modificarlos puede generar cambios positivos. Cuando se modifica alguno de esta triada, puede modificar los otros. También que siempre es una intervención estructurada en objetivos, que nos vamos a centrar en resolver problemas específicos con estrategias concretas. Entonces, la respuesta era esta: comprensión de la causa y la percepción del contexto. Vamos a ver la pregunta 9. Parte de los principios básicos del conductismo. El neoconductismo. Condicionamiento clásico utiliza estos elementos: el estímulo neutro, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, pues que de hecho hicimos un ejercicio en una paciente. Una diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es ninguna de las anteriores. Se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta, lo que es el análisis funcional aplicado. ¿Cuál es la teoría detrás de la terapia cognitivo-conductual? Entonces, que la TCC se basa en gran medida en el modelo cognitivo que explica que la manera en que nosotros percibimos las situaciones van a influir también en cómo nos comportamos y cómo nos sentimos a nivel emocional. ¿Cómo saber si la terapia está funcionando? El paciente es quien más lo va a indicar. En la mayoría de los pacientes, pues y en la mayoría de los casos, son los mismos pacientes quienes notan sus cambios a nivel comportamental, a nivel, pues, a nivel emocional.
o incluso en esas remociones del pensamiento. La DBT, terapia dialéctico-conductual, eficaz en el trastorno límite de la personalidad, que de hecho vimos también un caso práctico de esto. Las técnicas operantes fueron desarrolladas por la primera ola o la primera generación de terapeutas. ¿Qué concepto debemos tener presente para las técnicas de incremento y mantenimiento de la conducta? El reforzamiento, el refuerzo y el reforzador son tipos de reforzadores positivos. Ninguno de los anteriores. Existen dos tipos fundamentales de castigo basado en la retirada de estímulos, lo que hablábamos ayer, tiempo fuera de reforzamiento y el coste de respuesta. ¿Y qué es la economía de fichas? Entonces, es pues una técnica para aumentar esas conductas positivas, que es la economía de fichas como tal. Bueno, entonces saben que tienen siempre las eh, diapositivas, también tienen las grabaciones en las clases, tanto por Zoom como por YouTube, que están en la playlist, que ya se los he compartido en varias ocasiones, y también en material opcional. Los felicito mucho por haber concluido este diploma en terapia cognitivo-conductual. Realmente la idea es que sigan teniendo esas herramientas valiosas en su trabajo, con el material opcional y con las clases. La idea es entonces, ustedes se sigan formando principalmente, no tanto para ustedes, sino que la idea es para los pacientes y nos veremos en un próximo diplomado. Que estén muy bien y nos veremos pronto. Chao.